Buenas. En principio tenemos que arrancar por el tema caliente del momento, qué pasa con el crudo. Bueno, por supuesto ahora vamos a escuchar a los especialistas en geopolítica y demás. Pero, ¿qué es lo importante, me parece, o interesante que tenemos que ver acá? Primero, son algunas cuestiones que hablamos en otro momento. El riesgo geopolítico impacta de lleno en el crudo Brent, no tanto en el WTI. ¿Eso qué genera? ¿O qué significa eso en precios? ¿Qué es lo que nos importa? Eso genera que los spreads entre el Brent y el WTI lleguen a extremos, digamos. Lo normal, o digamos, lo que uno ve habitualmente es que estén $2, más o menos, 2,40 a 1,80, puede estar por ahí. Todo eso depende de cómo está la oferta y la demanda en los diferentes puntos. Ahora bien, hace un tiempo que veníamos viendo, en los pre-market yo lo mencioné, que ese spread estaba bastante más grande, estaba en torno a 5. Ayer llegó en alguna operación OTC y demás, de hecho durante el fin de semana, según me mencionaron algunos amigos que operan el físico, en torno a los 10. Pero también me dijeron, mirá, son muy pocas operaciones y es precio de desesperación, ¿no? Es así. Ahora, lo que vimos hoy es que abrió en 7 y ahora estaba en la zona de 5. Abrió un poco más y ahora estaba en la zona de 7, más o menos. Eso lo que nos muestra es cuál es el miedo acá o lo que el mercado está preocupado por el estrecho de Hormuz, que es justamente el que está del lado de Irán y que está ahí es donde está el conflicto hoy. Hay un tema ahí, hay intereses en esa línea, todos los intereses están alineados en que el estrecho no se cierre en principio. ¿Por qué? Y porque Irán lo necesita para vender el crudo que produce, que son ni más ni menos que el 5 o 6% del mercado global. Con lo cual, ¿quiénes son los consumidores de ese crudo? Primero, del estrecho sale lo de Irán, sale de Kuwait, sale de Emiratos Árabes, esa es la zona por donde pasan cargueros todos los días. Y pasan unos 15 cargueros por día, ahora están pasando 0. En un día no es gran cosa, 2 días, pero bueno, si pasa durante un mes se va a complicar el tema, pues son 15 millones de barriles por día. Ahora bien, los intereses a nivel geopolítico están bastante alineados en ese sentido, porque los consumidores de ese crudo son China, entre otros países, países que están, digamos, relativamente alineados a Irán. Rusia no tiene tanto impacto porque Rusia le vende a China a través de un gasoducto, o a través de 2 gasoductos, principalmente. Con lo cual, pero bueno, igualmente impacta al mercado global y Estados Unidos recibe una parte muy chiquita del crudo que sale por ahí. Con lo cual pareciera que los intereses estarían alineados en que el estrecho no se cierre, pero bueno, hay una guerra en el medio, entonces tampoco es que... y hay muchas cuestiones ahí que no nos alcanzaría el video para analizar. Pero básicamente eso me parece que es lo importante, entender qué pasa en estos casos, cómo se analiza el crudo o qué se puede analizar, mejor dicho, ¿no? Que para tener una perspectiva que no venga de las noticias, sino que venga de lo que está pasando en el mercado. Las noticias van a estar siempre, no sirve mirarlas. Lo que nosotros podemos ver para entender qué está pasando es cómo está la curva de los futuros. Cuando el crudo generalmente cotiza en lo que se llama backwardation, que es que las primas de los primeros contratos son más caras que las del final, las back, que se llaman, las que están atrás. O sea, si vos mirás, hoy estamos, por ejemplo, a febrero, entonces vos mirás el contrato abril, mirás a junio, mirás a julio y vas a ver que van de mayor a menor. Eso es porque el crudo opera así, porque tiene una prima, tiene lo que llaman un descuento en realidad, los meses back, por un tema de que hay demanda en el contado siempre, y porque además tiene costos altos de mantenimiento y de acarreo, y bueno, y tiene varios problemas ahí. De hecho, la situación crítica en el crudo es si está en contango, o sea, si está más abajo lo nuevo, digamos, el front del back, ¿no? Que en otros commodities, la gran mayoría de eso es una curva normalizada. Pero bueno, ¿eso qué nos importa? Nos importa mirar los precios relativos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambió entre el viernes o el jueves y hoy? Si miramos la volatilidad implícita de las opciones, lo que vemos es que bajó. Estaba en zona de 84%,
estábamos hablando de 35-40% de BI y ahora estamos hablando más bajo, estoy hablando del rango. El rango estaba en el 85 anual, ¿no? O sea, de mínimo a máximo en la zona de 85 y ahora lo estamos viendo en 75, o sea que bajó. Ahora, si miramos lo que está pasando con el basis, que es la diferencia entre contratos, lo que estoy viendo ahí es que se amplió esa diferencia porque obviamente el miedo es que haya escasez en el corto plazo. En el largo plazo, si miramos más meses hacia adelante, lo vamos a ver en la zona de 69, o sea que este impacto no pegó tanto. Es lógico porque generalmente se estima que las guerras estas duran poco y que no tienen un impacto tan prolongado en el tiempo. Con lo cual, eso es algo a mirar, cómo está el basis. Si el basis se dispara, lo que nos va a estar diciendo el mercado es que tiene miedo a que no se abra el estrecho de Hormuz o que se mantenga alguna restricción a nivel crudo y que va a haber una limitación en la oferta, ¿no? Y ahí, bueno, eso lo vamos a ver más en el Brent que en el WTI, como digo. Yo estaba hablando de precio de WTI, pero eso lo tienen que ver en el Brent como para entender lo que está pasando en el mercado, ¿no? Después, como operan en mercados diferentes, bueno, generalmente los brokers lo que operan es el WTI. ¿Hay operaciones para hacer intramercado? Sí, en algún momento lo hablamos, de hecho lo expliqué en el curso, en alguna charla, que es lo que se llaman los intermarket spread, que lo que se puede hacer es, por ejemplo, de hecho en algún momento lo hice, comprar por ejemplo, una cuna en uno de los futuros y vender en la otra, o hacer operaciones entre dos mercados que tienen alta correlación. Vamos a las acciones. Bueno, para cerrar este tema, Goldman Sachs obviamente ahora cambia sus previsiones, tiene sentido, hay una guerra en el medio, no podían saberlo antes cuando decían que el precio iba a estar más bajo. Ahora lo que mencionan es que el precio, si se mantiene el cierre del estrecho de Hormuz, puede subir entre 10 y 15 dólares más. Yo creo que si ellos lo dicen, está bien, hay que tomarlo, sobre todo para saber qué es lo que nunca va a pasar, o sea, porque nunca le van a pegar a esas cosas, las tiran porque las tiran, pero si hay algo seguro es que no va a subir 15 dólares, o sube 48 o sube 1, pero no va a subir 15 seguro, con lo cual a mí me parece interesante. Lo veo como un techo exagerado, pero bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé, el cálculo lo hicieron ellos, pero históricamente convengamos que la tasa de acierto yo no sé si llega al 1% en estas cuestiones, con lo cual hay que tomarlo en cuenta para saber lo que están viendo. Hay gente que sí los escucha y está bien, pero para entender dónde está el mercado parado y cuál es el miedo, por eso están dispuestos a pagar, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a las acciones. ¿Qué está pasando en las acciones? Lo que estamos viendo es una rotación agresiva hacia los sectores defensivos y lo que empezamos a ver es una rotación de acciones a bonos. Eso es ya un miedo un poco mayor, ¿no? Primero el mercado va defensivo cuando cree que bueno va a haber una leve corrección, y en bonos ya cuando cree que bueno, me parece que todas las acciones se pueden empezar a aflojar, entonces prefiero estar en bonos para no perder. Es la alternativa al cash, ¿no? En los bonos. Con lo cual, ahí lo que estamos viendo incluso es que los bonos a 30 años están subiendo. A mí me parece que es una buena oportunidad para seguirla de cerca, porque en algún momento, cuando lo vea, me parece que va a ser interesante vender esos bonos, porque la Fed que viene yo creo que va a limpiar bastante el balance de largo plazo. Posiblemente no lo haga los primeros días, pero en algún momento lo va a mencionar, y cuando lo mencione ahí vamos a tener ese catalizador de la baja de bonos a 30 años sobre todo, ¿no? Que son los bonos largos y que la Fed tiene bastantes en cartera, lo mismo que lo que pasa en los bonos a 10 años. Sector tecnológico, como decíamos esto de la rotación, el sector tecnológico es el que tiene el short interest más alto, o sea, donde hay más posiciones cortas hoy, pero por otro lado es el que viene con una tendencia bajista ya, digamos, no vamos a decir muy grande, pero sí viene bajando fuerte. Hay algunas acciones que están muy golpeadas, caso Globant y demás, y hay otras que no vienen tan golpeadas, pero está por debajo de la media de 100 días, digamos, con lo cual es un recorte interesante. Ahora, cuando nosotros vemos que el mercado viene bajando y que el short interest está en máximos, generalmente hay que tener cuidado, ¿no? Yo no me metería en estas cuestiones ahora a la baja. Para mí, para meterse, lo mencioné, pero era la zona de octubre, noviembre. Pero
voy a decir algo que por ahí que te puede llegar a servir, porque el otro día lo mencionaba y muchos no lo hacen. A mí me parece que es interesante que veas un gráfico, que tengas el gráfico y que vayas marcando en el gráfico dónde están las compras y las ventas que vas haciendo en los activos. Eso es una buena práctica, porque eso te da una perspectiva no solo de lo que estás operando ahora, sino de lo que operaste. Entonces, vos después, digamos, te acostumbras el ojo y te vas a dar cuenta cuando ves el mapa. Eso es un mapa, ¿no? Es nuestro mapa, el de los traders, digamos, ¿no? En nuestra carta náutica, digamos. Entonces, obviamente que uno cuando está operando no ve la barra de la derecha. Entonces, si uno compra, cree que va a seguir subiendo, porque por eso compra, y si vende, porque cree que va a bajar. Pero cuando después vos lo ves el mapa completo, es decir, lo ves con los días completos de la barra de la derecha, te das cuenta cuando hiciste grandes boludeces. Digamos, yo con eso aprendí mucho. Porque ahí vos te das cuenta que compré en el máximo y vendí en el mínimo. Pero ahí lo ves en un mapa. Entonces ahí identificás ciertos patrones que te hicieron comprar en el máximo o vender en el mínimo. Generalmente es cierto miedo. Hay dos miedos, o a perder más plata o a querer ganar y perderte el movimiento. Si no tenés ese miedo, nunca vas a comprar el máximo ni vender en mínimos. Esos son los dos motivadores principales. El del miedo lo podés solucionar, porque el del miedo podría decir, bueno, mira, voy a operar siempre pensando en lo peor que puede pasar mañana, que es una buena práctica, ¿no? Para que, por ejemplo, pasa esto con el crudo y no tengas que haber salido a cubrir ayer a la noche porque se te volaron los márgenes. Esa sería una buena práctica. Por ejemplo, bueno, yo te muestro mi mapa del crudo, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner por acá en algún momento. Entonces, esta es un poco mi idea. Yo lo que hago es, voy marcando lo que voy operando, porque además después me olvido, con los precios y el trade, porque yo ya mi visión, digamos, la conozco, entonces, pero si uno lo podría agregar. Y después lo que hago es, anoto lo que voy a hacer. Entonces, te queda, digamos, te queda ahí anotado lo que vas a hacer. Y después lo que no está ahí anotado, la idea es que no lo hagas, ¿no? Que no operes emocionalmente en el día. Hay mucha gente que analiza mientras está operando. Para mí eso es un error. Hay gente que le sale bien, por supuesto. Si te sale bien, obviamente ni me escuches. Pero para mí cometes muchos errores. Esto para mí es como salir a jugar un partido de fútbol y decir, bueno, no, mejor en 4-4-2, no, lo cambiamos en medio del partido. No, vení 2 delanteros más, el arquero lo cambiamos. Es como que ya está, ya lo planificaste así, tenés que jugar, salvo que veas que, bueno, por supuesto hay cambios, ¿viste? Si te meten 5 goles hay algo que está andando mal, ¿no? Por supuesto tenés que cambiar. Pero si vos lo tenés bien planificado, la idea justamente de la planificación es que eso no te pase, ¿no? Entonces que tengas una zona en donde vas a comprar, una zona en donde tenés pensado ajustar, de qué forma vas a ajustar, bueno, voy a ajustar haciendo esto. Después, por supuesto, como digo, en el día a día vos tenés que ver que los precios se den. Bueno, puedes decir, bueno, voy a hacer un spread y después se volaron todo, la volatilidad y demás, y haces el mismo spread como si no hubiese pasado nada. No, pero me parece que eso te puede llegar a servir. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos la próxima. Let me play among the stars and let me see what spring is like on